un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 30 de abril, como todos los jueves, lo vamos a compartir con economistas. Hoy nos acompañan Alejandro Mico, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue subsecretario de Hacienda, con Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, con Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, que es un centro de pensamiento el cercano al Frente Amplio, y con Rafael Berguán, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ella entonces compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Además está decir que el tema sigue siendo los recortes que se han conocido por parte de dos informes, uno que se filtró entre comillas, el otro que ya es un oficio firmado por el presidente, el ministro de Hacienda, que concreta una baja en ciertos programas sociales, y se ha instalado la polémica esta, de en qué van a bajar, se van a cortar beneficios sociales o no. Ayer el presidente tuvo que salir a calmar a gente, ¿no es cierto?, diciéndonos no va a haber cortes en beneficios sociales, en fin. Pero el tema, ustedes como economistas tal vez pueden tener más claro cuando el gobierno habla, ¿no es cierto?, de un 15% menos, por ejemplo, que un tema tan sensible como la PGU. El gobierno ha dicho, las autoridades, que no va a haber ningún recorte, ¿verdad? Pero tal vez lo que pasa con la PGU es que hay que estudiar que quizás hay personas que están recibiendo el beneficio y que no les corresponde. Entonces, tal vez por ese lado es donde se va a ahorrar, digamos, a dejar de gastar, y podría corresponder a ese 15%. Lo estoy diciendo de manera muy, muy simple, así, para hacerlo más corto. Pero, ¿cómo se imaginan ustedes que se puede disminuir ese 15% en la PGU y que no afecte en nada lo que están recibiendo las personas? Cecilia Cifuentes, ¿cómo lo ves tú? Bueno, muy buenos días a mis colegas. Yo creo que aquí es evidente las fallas comunicacionales, pero la verdad que ese no es el tema de mi especialidad. Yo sí el tema de la PGU lo conozco bien. La PGU no se puede reducir porque está determinada por ley. Así es. Incluso está determinado el reajuste de la PGU. O sea, por ley la PGU todos los años en febrero aumenta en la inflación del año anterior. Y eso un gobierno no tiene cómo tocarlo. Ahora, lo que sí se puede, pero yo creo que estoy segura que no permite una reducción de 15%, es esta revisión de si efectivamente se está focalizando en forma correcta. Como estoy dentro del Consejo Consultivo, efectivamente la focalización se hace a través del Registro Social de Hogares. En teoría, cuando se estableció la PGU y se estableció que la iba a recibir el 90%, lo que se intentó hacer es, en vez de buscar al 90%, buscar al 10% más rico. Y eso finalmente no se ha podido hacer. Y se sigue focalizando a través del Registro Social de Hogares, que sabemos que tiene deficiencia. Entonces, puede haber casos, yo creo que no son muchos, pero puede haber casos de personas que la están recibiendo sin pertenecer al 90% de menores ingresos del país. Yo creo que por justicia está bien que eso se revise. O sea, yo comparto completamente este objetivo de revisar lo que el gobierno llama el fraude social, porque ya hay un tema ético y hay un tema de injusticia con las personas que cumplen las reglas y que quedan a veces fuera de los beneficios. Entonces, pero incluso aceptando que esa revisión me parece correcta y que se puede hacer, y que creo que, y por eso el gobierno está pidiendo esta idea de poder hacer cruces con la información de impuestos internos para evitar estos fraudes, yo creo que no permite reducir el gasto de PGU en un 15%, no es posible, no está tan mal focalizado como para que pueda reducirse en un 15%.
Entonces la pregunta es ¿por qué y para qué se hace este anuncio? Más allá de, tú dices, bueno, no soy especialista en comunicaciones, pero ¿hay alguna otra razón, crees tú, además de que pueda haber sido un error comunicacional, porque está firmado por el ministro de Hacienda? Yo no tengo ahí muy claro cuál es la metodología, al parecer, y esto es parte del proceso de discusión de la ley presupuestaria, que se le ponen ciertas metas a los servicios de buscar eficiencias de gasto. A mí me da la impresión que aquí se les pusieron metas que en algunos casos yo creo que no son cumplibles, pero sí a lo mejor la idea es ponerlas bien altas como para que el servicio sí se preocupe de hacer el esfuerzo porque los recursos se gasten en buena forma, claro, y se gasten como corresponde. En el caso de la PGU probablemente eso es mucho más difícil porque esto es una transferencia directa. Otros programas sociales hay mucho gasto del programa que está en la administración del programa. No es el caso de la PGU por ser transferencia directa. Y en esos programas yo creo que, y la verdad cuando uno mira los datos, sí hay muchos espacios de hacer recortes un poco mayores porque se pueden quedar, y esto está bien estudiado, cuánto de un peso que se quita por impuestos, cuánto efectivamente llega a los sectores que lo necesitan, es mucho menos porque se queda en burocracia. Y el gasto en burocracia sí ha aumentado muy fuerte en los últimos años. Entonces yo creo que ahí sí hay espacios para buscar eficiencia. En la PGU, por ser una transferencia directa, es menos. Ahora, bueno, recordemos que los antecedentes que se conocieron, ¿no es cierto?, son 260 programas, ¿verdad?, con una rebaja estimada del 15% hacia el 2027. Y la PGU concentra la mayor disminución proyectada, porque es una reducción de 906.000 millones. Pero también hay otros, ¿no es cierto?, como la pensión básica de invalidez, que disminuiría 91.000 millones, los aportes solidarios, 66.000 millones, 43.000 millones en invalidez y 66.000 millones en el caso de la vejez. Ahora, el transporte público también metropolitano, una rebaja estimada en 178.000 millones, el crédito con aval del Estado, 134.000 millones y así. El subsidio familiar, los jardines infantiles, las salas cunas, el bono invierno, una disminución de 47.000 millones. Bueno, en fin, varios son los ítems, ¿verdad? Ahora, el tema es entonces, si entiendo bien, y lo que dice Cecilia Cifuentes es, sí, hay seguramente algo que recortar porque no está funcionando muy bien, pero ¿se llegará a ese 15%? Por ejemplo, en particular el caso de la PGU, ¿cómo lo ves tú, Rodrigo Echecopar? ¿Rodrigo está muteado? Buenos días. Ahí está. Sí, ya. Sí. Buenos días a todos y a todas. Sí, yo igual coincido bastante con lo que planteaba Cecilia. Yo diría que había una comunicación muy confusa y que eso obviamente genera incertidumbre en el plano social, pero también en el plano económico. Y cuando estaba en campaña el actual presidente Kast, él hablaba muy claramente sobre que los recortes sociales se iban a concentrar desde un punto de vista de austeridad, de eficiencia, de terminar con los abusos. Y cuando uno ve eso, uno se imagina, bueno, claro, como los viáticos, los sueldos, el personal, pero no necesariamente las transferencias. Y lo que uno ha visto ahora, al menos con los decretos presupuestarios, es un foco más bien en las transferencias, que es lo más razonable también porque no están durante el ejercicio presupuestario, entonces no es tan fácil hacer cambios de otras características. Pero ¿cómo te lo explicas, digamos? ¿Esto es un error? ¿Es una sobredimensión? ¿Es un error político? ¿O de verdad es una voluntad porque no, que las personas que están a cargo de todo esto no les falta la inteligencia para esto? Ahí, bueno, hay que hacer una interpretación interna, pero faltan explicaciones de parte del Ejecutivo de cuál es el plan. Porque el oficio presupuestario que envían, que se envía todos los años, yo estaba buscando el del año pasado para poder como comentar cómo había sido, cuando sale el oficio del Ministerio de Hacienda, todos los ministerios pone este marco inicial para hacer el proceso presupuestario. Y el año pasado lo que se envió fue
todos los ministerios tienen que mandar un presupuesto que se acote a un marco del 98%. En el caso de los viáticos se tiene que recortar hasta el 90% y hay excepciones legislativas que incluyen, por ejemplo, la PGU. Y eso sale, este oficio circular, que en general hay muchos de ellos publicados en la web de IPRES. Esto se convierte en una noticia también el año pasado, o sea, no es novedad eso. Y cuando uno ve el oficio de este año, hay instrucciones mucho más precisas respecto a algunos programas en particular. Y ahí es donde yo creo que se genera esta confusión que genera incertidumbre. Porque cuando uno suma los programas que el gobierno plantea descontinuar o recortar, llega a esta cifra mágica de los 6.000 millones de dólares que ha estado rondando en el debate público hace bastante tiempo. Entonces ahí es donde creo que ha faltado explicación de parte del gobierno de cuál es el plan real que quieren hacer con el envío de este oficio, cómo se quiere materializar. Porque envían un oficio que tiene características públicas y después dicen, no, pero esto no se va a tocar, no va a haber un impacto en las raciones de alimentación. Y eso es, desde mi punto de vista, como una contradicción, una inconsistencia que está generando esta incertidumbre. A ver, tenemos también, además de esto, se le sumó la otra polémica que es el recorte en desarrollo social en particular, ¿no es cierto? Que es, esto fue un decreto ya firmado por el ministro de Hacienda que con una reducción presupuestaria de 32.721 millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí afecta, no sé, a baja presupuesto para el ex-Sename, para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de la Discapacidad, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre otros. Esto ya hay una diferencia, porque esto ya es un decreto firmado. A ver, Rafael Berguán, ¿qué dirías tú? ¿Esto es cumplible, digamos, la primera, digamos, recomendación o solicitud del gobierno a propósito del presupuesto del próximo año, y esto otro también del recorte en desarrollo social, sin afectar derechos sociales? ¿Cómo lo ves? ¿Rafael? Lo vamos con Alejandro Mico. A ver, Alejandro, no estás muteado tú. A ver. No, aló, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola a todas. Mira, yo igual concuerdo con lo que han dicho mis colegas, con lo que planteó bien en detalle Cecilia. Me parece, quizás están jugando con la bala pasada simplemente para dar la señal y decir que mandamos los oficios para recortar 6.000 millones y después no se pudo porque, no sé, algunas cosas había que hacerlas por ley, el Congreso no las pasó. Puede ser algo de decir, mire, cumplimos con el compromiso, nosotros teníamos visto que esto se podía hacer y aquí está la forma de hacerlo. Ahora, que lo pudieran hacer porque requerían cambios legales, por ejemplo, en el caso de la PGU, se diga no se pudo hacer simplemente porque el Congreso no lo aprobó o no hubo el apoyo. Pero una decisión de esta magnitud que genera tanta incertidumbre en la gente, ¿se puede realizar como simplemente por enviar una señal? No sé, a ver, tú me estás diciendo explicaciones. Yo tampoco tengo clara la señal porque esto ha generado ruido interno del propio gobierno. Hemos visto cómo algunos mismos miembros del gabinete, ministros y subsecretarios han salido a un poco a contradecir al mismo ministro de Hacienda. Entonces, no sé, estoy tratando de dar una explicación lógica. No la tengo, esto puede ser, es simplemente una hipótesis. Creo que han sido un poco desprolijo algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Saliéndonos un poco del tema de la PGU, el primer oficio que se filtró del Ministerio de Justicia, donde se sale, oye, simplemente no se puede cortar, le contesta el subsecretario, porque esto está por ley. No sé, realmente puede ser una señal o puede ser un poco de desprolijidad nomás. En todo caso, yo no estoy de acuerdo con la señal. La señal genera bastante ruido, y sobre todo ruido en un momento que debiesen estar tratando de poner todo el capital político del Ejecutivo en el tema del proyecto de ley que está tratando de ser pasado en el Congreso. Yo entiendo que es importante hacer un recorte, yo lo he dicho aquí públicamente, creo que hay que hacer un recorte de gasto, pero me da la impresión, como se está ahora
planteando me parece poco, como que han mirado poco el detalle de qué realmente se puede hacer o no se puede hacer. Hay cosas que se pueden cortar, otras que no. Claro. Hay temas de personal, de salario, que se pueden hacer, otras que no. Me da la impresión que hay un poco, no sé, o es algo táctica o desprolijidad de por la presión de mostrarle a su electorado que estaban con esta idea real de cortar los $100.000 millones, claro, y para eso lanzan. Ahora, hay quienes hacen otro análisis, bueno, esto es porque son personas que vienen del mundo privado y que no entienden bien o están acostumbrados a cómo funciona el servicio público, digamos, el Estado, ¿no? Puede ser eso también. Ahora, eso es desprolijidad nomás, que si yo pongo, es que eso no puede ser excusa, no puede ser excusa, es como decir, yo vengo de la universidad, entra el gobierno, como vengo de la universidad, tengo un tiempo para hacer desprolijo. No, mejor entonces para qué se postula. Sí, yo creo que no es excusa, lo mismo que no era excusa en el gobierno pasado, y son jóvenes, no saben. No, que no puede ser si uno está jugando con el bienestar de las personas. Para una persona la PGU puede ser buena parte de su ingreso, puede ser el ir a un hospital con su hijo. Entonces, no, eso... Cecilia, para mí no es excusa y no puede ser excusa. Somos un país serio, mucha gente también Ahora, todo esta desprolijidad o como lo que sea, o que falla en la comunicación, como sea, también es una señal que puede inquietar a los mercados, que en ese sentido, ¿qué impacto puede tener, por ejemplo, también en las grandes inversiones o en general? Rafael Berguán, ¿ahora sí? Ahora sí, Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola a todos. Oye, mira, déjenme... A ver, yo quiero poner esto un poquito en contexto, más allá de que el gobierno lleva solo 2 meses y que todos los que han tenido el privilegio de trabajar en el gobierno saben que al final saber todo lo que hay que saber para tomar las mejores decisiones siempre no es fácil. Hay mucha desinformación, hay mucha opacidad. Dentro del mismo Estado se sabe poco con respecto, entre agencias no se intercambia la información, etc. Recordemos que al menos, sí, con seguridad desde el primer gobierno del presidente Piñera, luego vino Bachelet 2.0, luego vino Piñera 2.0 y luego Boric, siempre en cada uno de estos 4 gobiernos se ha reconocido que hay un desafío en términos de darle sustentabilidad a el presupuesto público, ya sea tratando de que el gasto no suba tanto o al menos mejorando el ingreso para poder justificar y poder financiar en el tiempo más gastos. Ese ha sido un desafío que todos han asumido de distintas maneras, comprometiéndose a reducir la evasión, subiendo impuestos, etc. Yo creo que después de 4 gobiernos tratando de hacer esto y poniéndome en los zapatos del ministro Quirós, y dado el discurso que hubo durante la campaña, yo creo que lo que está haciendo el gobierno en estos primeros meses es dar una señal potente de que ese compromiso que ellos plantearon y que se viene tratando de cumplir hace 4 gobiernos, lo van a tratar de conseguir de cualquier forma. Y por lo tanto, no es que ellos sepan con exactitud qué se va a cambiar dónde, pero están dando señales potentes que son exhaustivas. ¿Para que son quién son esas señales? Por ejemplo, ¿para quién son las señales? Por ejemplo, cuando el ministro Quirós, a pocos días de asumir su cargo, dice que todas las agencias, todas las reparticiones, todas las instituciones del Estado tienen que entregar un plan de reducción de su presupuesto de 3%, evidentemente, desde el sentido común, y uno sabe que no todos tienen los mismos problemas y que reducir parejo el 3% va a terminar reduciendo cosas que no deben reducirse, y que hay lugares donde la reducción debería ser mayor y otros donde tal vez no hay que reducir nada y habría que aumentar el presupuesto. Pero eso pone la pelota en el otro lado y obliga a cada una de estas reparticiones y a cada una de estas autoridades a tratar de demostrar que tiene cosas que no deben ser reducidas. Dado que el ministro Quirós no tiene ninguna capacidad de saber exactamente, como no la tenía Alejandro Mico cuando era subsecretario de Hacienda, qué tiene que reducirse en cada parte. Entonces yo creo que esto tiene algo de táctico, tiene algo de señal potente y por supuesto tiene un peligro, y es que terminemos reduciendo cosas que no hay que reducir en vez de enfocarnos en sacar lo que de verdad no aporta. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Y esto, déjame decir una última cosa. Además hay que ponerlo en un contexto que es bien complicado. El Fondo Monetario acaba de entregar un informe hace pocos días atrás donde dice que sin considerar ninguna
de las medidas que están detrás del Plan de Reconstrucción Nacional. Estoy usando el título del gobierno. Sin considerar ninguna de ellas, es decir, el día antes. Ellos estiman, Fondo Monetario Internacional, que la deuda pública chilena, que estuvo en torno al 8%, demasiado baja en los años 2000 y que hoy día está algo sobre 40%, y que el Consejo Fiscal dice que no debería superar los 45%. Así es. Esa deuda pública chilena que se estimaba hace algunos meses atrás, de aquí al 2030, cuando termina el gobierno, iba a subir a algo así como 44%, ahora estima el Fondo Monetario que va a llegar a 49% solo como resultado de los compromisos ya asumidos. Entonces, en ese contexto, no me parece raro que un ministro que viene entrando y que efectivamente tiene una experiencia muy fuerte en el mundo privado diga: hagamos un remesón y tratemos de ver cómo podemos obligarnos a de una vez por todas cumplir lo que estamos tratando de hacer hace 4 gobiernos. A propósito de lo que decías justamente al comienzo, Rafael, esta mañana el ministro de Vivienda, el ministro Poduje, dice que hay programas sugeridos por Hacienda que no los va a cortar, porque él dijo: yo tengo un solo jefe, que es el presidente Kast. Quirós es un ministro más, y hay cosas que él me pide, que yo estoy poniéndome con mis palabras, que corte y que yo no lo voy a hacer. Entonces dice que le preguntan si Quirós pidió que lo cortara ciertas cosas, dice Poduje indicó que sí, o que lo revisáramos, porque él dice que la minuta quedó mal escrita, y da detalles, ¿no es cierto?, de los programas que él no va a cortar. O sea, es como que el ministro los presiona, digamos, a los ministerios para que ahorren, pero de ahí a que puedan hacerlo veremos. Eso es más o menos, Mico, ¿qué querías decir, Alejandro? Sí, Mico. Quería decir, yo estoy de acuerdo que cuando uno llega no sabe todo, estoy súper de acuerdo. También estoy muy de acuerdo que hay que hacer un ajuste fiscal. Nunca creí, y como mucha gente nunca creyó que era posible hacer 6.000 millones en un periodo tan corto, que también lo planteamos. Pero ahora lo que es complejo es que cuando un ministro de Hacienda empieza a mandar oficios firmados por él, que no son cartas de amor, son oficios públicos, con fallas de técnicas importantes, como decir que voy a recortar la PGU en ese monto, que significa como abuelo de pájaro 300.000 beneficiarios anuales. Entonces es un número muy, muy grande. Uno se pregunta, ok, ¿cómo no puede ser? ¿O eso es un error? ¿O vamos a plantear que se va a cortar la PGU 300.000 personas o algo más? Entonces, eso yo creo que es un tema que le puede salir el tiro por la culata en términos de que es súper importante que el ministro de Hacienda mantenga siempre como ese nivel de credibilidad en lo que está planteando. Entonces, cuando empiecen a haber una serie de errores o números que tienen órdenes de magnitud, que son desde mi perspectiva muy irreales, y que no se pueden realizar, eso genera un problema. Quiero insistir, yo creo que es importante que se haya un ajuste en el gobierno, pero lo importante es decir, cuando uno manda la señal, la primera señal era bastante más, creo que yo era mejor de decir: ustedes díganme cómo van a cortar 3%, mándenme y díganme ustedes dónde es lo más efectivo para ustedes. Alejandro, antes no comercial, ¿y qué te parecen las palabras del ministro de Vivienda, Iván Poduje? A ver, es cuando uno dice, uno que ha estado ahí, me tocó, es... Al final del día, cada ministro tiene un objetivo, tiene un rol. El ministro de la Vivienda tiene el rol de construir viviendas, el ministro de Hacienda tiene el rol de ¿cómo se llama?, de cuidar las cuentas fiscales, y en buena hora. Cada uno tiene su rol. Ahora, el problema es que si yo le mando una orden al Ministerio de Vivienda que no ha sido, o que está completamente fuera de alcance, no se entiende y se van a producir estos idas y diretes. Entonces, eso es lo que a mí me complica un poco de decir, ok, si yo le pedí, y este es otro tema, si yo le pido al Ministerio de Vivienda, mándame cómo puedo recortar un 3%. Claro, pero, pero es ¿usted alguna vez recuerdan que haya existido una frase de este tipo, no? El ministro Quirós es un ministro más entre muchos de los que hay. No, eso es lo que empieza, eso es exactamente, Cecilia, lo que yo creo que no es complejo de lo que está pasando un poco. Es que yo como ministro, claro, si yo mando un oficio que es irrealizable porque tiene que hacerse por ley, obviamente que el subsecretario, en el caso de Justicia, y ahora el ministro de la Vivienda, me puede decir: oye, eso yo no lo voy a hacer, por un lado porque no se puede hacer,
o por lo otro porque va al punto de flotación del barco que estoy guiando. Entonces, eso es para mí lo más complejo, y esto no quiere decir que no insistiera en esto, que no hay que hacer el recorte se tiene que hacer. Sí, mi preocupación acá es cómo se está haciendo. Claro, ese es el tema, por supuesto, de eso de que el recorte hay que hacerlo, yo creo que están todos de acuerdo, el tema es cómo, ¿no? Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos en El Primer Café, ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos hablando de economía con Alejandro Mico, Cecilia Cifuentes, Rodrigo Echecopar, Rafael Berguán. Ya hemos hablado sobre el tema, ¿no es cierto?, de los recortes. Ahí vamos viendo esto, noticia en desarrollo, como se dice, porque vamos a ver en qué termina. Hay problemas de comunicación, declaraciones van, declaraciones vienen. Bueno, lo que ha dicho el gobierno es que no se va a recortar ningún beneficio social, y entonces falta explicaciones de cómo se va a hacer para ahorrar ese 15% que se pide en tantos ministerios. Bueno, el asunto también es que sigue, por supuesto, y que va a entrar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la discusión sobre la famosa ley en general de reconstrucción, ¿verdad? Y ahí ya sabemos que hubo diálogos, que el Frente Amplio no va a votar a favor de la idea de legislar, salvo que se divida el proyecto. Y Rodrigo Echecopar, hago 2 puntos. Esta mañana el exministro de Hacienda, en la radio del 13, hablaba también de esto de ¿es recorte de gasto o achicar el Estado? Él dice, sí, reconoció que hay, por supuesto, un espacio para achicar, o sea, para recortar, para ahorrar, pero que hay que tener en cuenta también por qué tiene menos ingresos, hay menos ingresos fiscales, si el sistema tributario está rindiendo menos por el impuesto a la renta, en fin, pero también habla sobre esto de el componente de bajar el rol del Estado, digamos. Y había leído una entrevista tuya, Rodrigo Echecopar, en el diario La Jornada de México, donde ahí justamente haces un punto sobre el componente ideológico, dices tú, que hay en este proyecto, que algo ya lo habías dicho en este programa, poniendo los ejemplos de Reagan, Thatcher, pero me pareció interesante cuando dijiste que en un lugar donde sí resultó esto fue en Irlanda, pero que se convirtió en un paraíso fiscal. A ver, y como sale en un diario internacional como La Jornada de México, me interesaba que lo pudieras explicar. Perfecto en llegar a eso. Bueno, un caso es el que usan algunas veces quienes defienden la rebaja de impuestos, porque es uno de los únicos casos del mundo en donde hacen una rebaja impositiva y después generan más ingresos fiscales, pero eso es porque se convirtió en un paraíso fiscal en Europa. Pero yo quisiera llegar un poco más a esto del proyecto de ley desde un contexto un poco más grande. Y mi impresión es que un Ministerio de Hacienda o un gobierno en general tiene que ser capaz de dar certezas económicas al país. Cuando ganó el presidente Boric hace un poco más de 4 años, nombró a Mario Marcel ministro por distintas razones, pero una probablemente muy relevante fue dar certezas, tranquilidad y comprometer una trayectoria fiscal y económica que permitía al país desarrollarse. Y mi impresión es que a pesar de que este gobierno no ha partido con una desconfianza o una incertidumbre inicial, la ha ido generando. Y eso sucedió un poco primero con el MEPCO, que de la noche a la mañana hay un salto de precio muy grande que tiene un impacto no solamente en la gasolina, sino en distintas industrias que genera movimientos, y que eso se está agudizando o profundizando con estas descoordinaciones comunicacionales que no tienen un efecto solamente de lo que son las portadas de los diarios, sino que evidentemente generan incertidumbre en un campo más amplio. Entonces decir que se limita la gratuidad y después no, o que se rebaja la BGU y después no,
o que lo que está pasando ahora con vivienda, que se van a modificar los subsidios de condominio, de construcción, y que después no, eso obviamente genera incertidumbre, porque hay una pregunta sobre la mesa si es que se van a recortar estos 6.000 millones, no se van a recortar esos 6.000 millones, y eso tiene un impacto. Ahora, lo dice el Banco Central cuando decide mantener la tasa, hace referencia a los precios internos dentro de Chile que ya no van a estar resguardados por el mecanismo del MEPCO, entonces eso tiene un efecto, ¿ya? ¿Pero tú crees, Rodrigo, que se quiere achicar el Estado en el fondo? Hay un tuit que saca Bernardo Fontaine hace unos pocos días en donde plantea, voy a leerlo textual para no equivocarme, dice: veo positivo que el proyecto de reconstrucción genere menos ingresos fiscales, no lo veo como algo negativo. Hay demasiados intereses particulares y políticos en defensa del mal gasto. Por ello solo será practicable una baja de este exceso de gasto cuando al Estado le falte plata, como una manera de generar un mayor déficit o una mayor deuda que nos obligue a una reducción fiscal. Y tú lo decías en la introducción, esto es algo que ha sucedido antes. El presidente Reagan en Estados Unidos venía de un mundo conservador en donde su discurso era profundamente amarrado a la responsabilidad fiscal, a que había que ordenar las cuentas, y el resultado fue duplicar el déficit y aumentar la deuda pública del país en más de un 50%. Entonces hemos conocido casos en donde narrativamente se habla de responsabilidad fiscal, pero las acciones plantean otra cosa. Ahora, y ahí es donde, cuando uno mira el proyecto de reconstrucción, genera estas dudas. Cuando uno mira el informe financiero y hay estas tablas inconsistentes en donde cuando está en porcentaje del PIB aparece un número, pero cuando está en pesos aparece otro. Cuando hay omisiones que no se incluyen los costos fiscales. Este fin de semana salió en la entrevista de Marfan, hablando de la comisión Marfan, porque muchos de los datos se respaldan, se resguardan en los resultados de la comisión Marfan, pero todas las proyecciones de crecimiento de alguna manera utilizan los parámetros de la comisión Marfan de una manera que no están hechas para eso. La reducción tributaria era compensada y no ha sido compensada. No se habla de que la reintegración tributaria va a generar crecimiento y aún así lo utilizan para plantear que va a generar crecimiento. El crédito tributario al empleo es transitorio porque está en UTM y también dicen que va a generar empleo a pesar de que la Comisión Marfan dice que los transitorios no tienen el mismo efecto. Entonces tenemos problemas ahí que generan incertidumbre y que pueden agravar nuestra situación fiscal. Ahora, Mario Marcel, esta mañana con quien tú trabajaste, Rodrigo, en el Ministerio de Hacienda, era jefe de gabinete ahí en el Ministerio de Hacienda, por eso conoces bien de adentro también todo esto. Mario Marcel recordaba esta mañana que el gasto público primario ha venido desacelerándose significativamente. Dijo que en los últimos 3 años, excluyendo los intereses de la deuda, el gasto creció 2% promedio real por ejercicio frente al 7% promedio de los 15 años anteriores. Entonces, acá depende de quién analiza o de qué cifras se toman para hacer el análisis, Cecilia, porque desde el otro lado se dice, ¿no es cierto? No, hay mucho gasto fiscal, solo ha ido creciendo, tenemos que recortar, etcétera. Y esto va a provocar un achicamiento del Estado que según convicciones de personas y ¿no es cierto? Es absolutamente legítimo que consideren que eso es mejor para el país, ¿no? Mira, bueno, varios puntos respecto a que efectivamente en el gobierno anterior el gasto creció menos, pero es lo que tiene que pasar en un país en que la economía no crece y el crecimiento no fue una prioridad del gobierno pasado. Entonces, yo creo que en términos de crecimiento económico cosecharon lo que sembraron. Entonces, ahora, ese menor crecimiento del gasto, si uno analiza por componentes, se explica por el gasto en subsidios, que cayó el año 2025. El gasto en burocracia creció durante todo el gobierno pasado a una tasa bien alta, que eso es empleo y bienes y servicios de consumo y producción. El ajuste lo hicieron en los subsidios. Entonces eso también es relevante. Y respecto a los puntos que señalaba Rodrigo, bueno, Fontaine no está en el gobierno, Bernardo Fontaine. Así que no creo que lo que él declare represente al gobierno, eso es un primer punto. Después él dice que lo del MEPCO creó incertidumbre. Yo me pregunto cuál sería la incertidumbre fiscal que tendríamos en este minuto si el gobierno hubiera decidido no subir los precios y la situación de Irán cada vez preocupa más.
qué efecto puede tener. Y estaríamos en este minuto gastando muchos millones de dólares a la semana para subsidiar los combustibles fósiles, un subsidio que es regresivo. De hecho, el World Economic Outlook lo que recomienda como política es que los países traspasen estos aumentos de precio porque el nivel de incertidumbre es enorme. Yo creo que es verdad que en ese minuto personas cuestionaron la velocidad del ajuste. Yo creo que dado lo que ha seguido pasando, no se ve que este conflicto vaya a terminar en el corto plazo. Incluso si termina, los precios van a seguir muy altos. Recordemos que el precio del petróleo, el Brent, supera ya los $119. Así es. El WTI, 110. Entonces yo creo que mirado con el tiempo, la verdad que esa medida no generó incertidumbre, fue una medida prudente en términos fiscales. Así que ahí tengo una diferencia bien importante. Y respecto al proyecto de ley... No, esto del concepto de reducir el Estado, que dijo Mario Marcel. A ver, aquí lo que tenemos que hacer es eliminar, y probablemente a lo mejor la meta que se ha puesto el gobierno es excesivamente exigente, de eliminar el déficit en 4 años, pero tenemos que tender hacia eso, porque si no, efectivamente está en riesgo los compromisos sociales. Mira, estuve mirando hace 2 días atrás qué está pasando con el número de jubilados. Los jubilados por vejez en el último año están creciendo al 8% por año. Y tenemos que pagar la PGU. Entonces, tenemos que volver a recuperar la sostenibilidad fiscal. Yo creo que ese es el objetivo. Aquí no se trata de reducir el Estado, se trata de recuperar la sostenibilidad fiscal. Y para recuperar la sostenibilidad fiscal, una variable que es clave es que el país vuelva a crecer. Por supuesto. Y este proyecto apunta a eso. Yo creo que en el detalle hay medidas que uno podría, a lo mejor en la discusión legislativa se pueden ir mejorando. Respecto a lo que se plantea en el impuesto a la renta, yo creo que aquí lo clave es corregir un muy mal sistema de impuesto a la renta que tenemos en Chile. Y la reintegración sí importa en el crecimiento, porque como tenemos este sistema bien único en el mundo, semi-integrado, que no es una cosa muy habitual, es un engendro que quedó después de la mala reforma del año 2014, que no se pudo aplicar, y hubo que corregirla a este semi-integrado, tenemos el absurdo que cuando las empresas superan las 75.000 UF de venta, su carga tributaria se puede duplicar. Entonces, ¿qué incentivo genera eso? Estuve revisando los números y curiosamente ha crecido mucho el número de empresas que venden hasta 75.000 UF. Entonces, ¿cuál es lo que deben hacer las empresas? Prohibido crecer, que no podemos superar las 75.000 UF de venta. ¿Cómo va a ser eso un sistema lógico de impuesto a la renta? Es un pésimo sistema de impuesto a la renta, al que uno le agrega una tasa de primera categoría altísima en términos globales. Entonces, para mí, lo que se está planteando en la reforma tributaria es volver a un sistema de impuesto a la renta simple, parejo, que evita la doble tributación, que genera reglas parejas para todos. No este absurdo de decirle a las empresas, quédese como pyme, porque si usted crece, si sus ventas crecen, lo voy a castigar tributariamente en forma muy significativa. Ese es un diseño espantoso de impuesto a la renta. Y eso es la herencia que nos quedó de la reforma del 2014 y que lo más grave de todo es que no recauda, porque mi impresión es que aquí hay un multiroot tributario. Las empresas se convierten en pymes para reducir la carga tributaria a la mitad. Es bastante razonable que lo hagan porque es demasiado este salto absurdo que tenemos. Entonces yo creo que eso hay que arreglarlo en pro del crecimiento económico, un sistema que sea simple, que impulse el ahorro y la inversión, que no sea arbitrario. Para mí esa es la parte más importante del proyecto que se apruebe y que no sigamos con la consigna de que esto es bajarle el impuesto a los ricos. Sabemos que no es así. A ver, Rafael Berguán, ¿coincides con Cecilia? Sí, sí, en lo sustancial, por supuesto que sí. Mira, voy a decir un par de cosas obvias y una que no es tan obvia. Las dos cosas obvias son que efectivamente, para que Chile alcance el desarrollo, para que Chile tenga más prosperidad económica, necesita que el Estado funcione mejor y necesita que el mercado funcione mejor. Más competencia en el mercado y un Estado más eficiente que con menos recursos sea capaz de generar más bienes públicos. Eso es absolutamente esencial. Lo segundo obvio es que sí, efectivamente, no solo en Chile, en el mundo en general la derecha está más bien asociada con preocuparse por el riesgo de la concentración de poder en el Estado y la izquierda está más preocupada de preocuparse por la concentración de poder económico en el mercado, en las empresas. Ahora, lo que no es tan obvio
y aquí yo no sé si van a estar todos de acuerdo conmigo o no, pero cuando uno va a los datos, en los hechos, más allá del esfuerzo que uno haga o no cuando está gobernando, los países, en la medida que crecen, aumentan el tamaño de su Estado. No lo hacen, al menos yo no me estoy refiriendo en la generalidad, porque crean que el Estado es mejor que lo que creían antes, sino que lo hacen no por razones ideológicas, sino que porque con el ingreso, con el desarrollo, con el avance económico, la demanda por bienes públicos en los países crece más que el ingreso. Y si un país necesita bienes públicos, por ejemplo, el urbano es Chile, y por lo tanto el que se tiene que hacer cargo del financiamiento de esos bienes públicos, son públicos, no privados, podrán ser producidos por el mundo privado, podrán ser operados por un mundo privado, pero el que tiene que financiarlos, porque no se pueden cobrar directamente, porque no son privados, es el Estado. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, en 5 años más, cuando estemos conversando si este gobierno fue exitoso y logró crecer más que el 2% que hemos crecido hace una década, yo creo que la presión para que el Estado siga creciendo, sin perjuicio de que hay muchas cosas que hacer más eficientes, va a ser más bien al alza que a la baja. Entonces yo veo en ese contexto el desafío que tenemos en Chile. Y me preocupa, por supuesto, entonces, que en ese mismo contexto, un gobierno, por un sesgo ideológico que es reconocible y que es justificado en términos de que está en su discurso desde el principio, antes de ser elegido, termine achicando el Estado simplemente por querer achicarlo, en lugar de preocuparse de eliminar lo que no funciona y aumentar lo que sí funciona. Y lo último que quiero decir, y yo creo que ahí está el riesgo principal cuando gobierna un grupo de derecha, así como está el riesgo principal cuando gobierna un grupo de izquierda, en hacerlo crecer por hacerlo crecer. Dicho eso, una frase más final, a propósito de lo que mencionaba Rodrigo. Yo creo que si uno mira el plan de reconstrucción nacional, y yo estaba tratando de ordenarlo y más o menos lo ordeno en 5 ejes, creo que al menos 2 de esos ejes tienen que ver precisamente con certeza jurídica. Yo creo que en ese plan, sin perjuicio de que la discusión esté muy centrada en la reducción del impuesto corporativo, una parte esencial del mismo tiene que ver con eso, con tratar de dar señales para que la inversión, que lleva casi una década estancada, empiece a subir con fuerza, dado que depende tanto de la certeza jurídica. Así que creo que el plan sí va en la dirección correcta, incluso a propósito de lo que Rodrigo mencionaba, es lo que hay que hacer hacia adelante. Vamos a ir a comercial y a la vuelta Alejandro Mico tiene la palabra, ¿ya? Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. El último bloque de nuestro primer café de hoy con economistas. Estamos con Rafael Berguán, Rodrigo Echecopar, Cecilia Cifuentes y Alejandro Mico. Antes de irnos a comerciales estábamos hablando, ¿no es cierto?, del megaproyecto. Y el tema de las declaraciones de Mario Marcel esta mañana, si en el fondo esto es reducir el Estado, bueno, en fin, todo el contexto general, ¿no? Y faltaba la opinión de Alejandro Mico al respecto. Alejandro. Sí, antes de partir eso, igual el tema hay que decirlo, el tributo, igual de sacar un poco de mitos, de cosas, cuándo se han hecho los cambios o no. Yo estoy de acuerdo con Cecilia de que tenemos un sistema tributario que al final genera un tremendo gap entre ser pequeña o grande, en términos de una gran diferencia del pago de impuestos, no es lo correcto hacer. Pero igual digamos las cosas como son. La rebaja del impuesto de primera categoría a las pymes de 25 al 10% fue el año 2020. Y acabo de leer aquí que el gobierno del presidente actual casi se comprometió a mantenerlo en forma permanente en 12,5, cuando la medida del 2020 era transitoria. Entonces, claro, bueno, si uno quiere que no se produzca ese gap, el tema no son las reformas pasadas, es lo que está pasando desde el año 2020, con la rebaja del 25 al 10, y ahora con la propuesta del presidente Kast de decir que se va a hacer en forma permanente en 12,5. Eso realmente es la gran diferencia entre una pyme y una grande hoy día. Lo pongo sobre la mesa porque yo estoy de acuerdo que no es bueno tener estos tremendos saltos de pagos tributarios de un punto a otro. Lo pongo ahí para que hablemos de eso. Ahora, el tema de la reintegración, que es otro tema que sale, yo estoy de acuerdo de que hay cosas buenas del proyecto de ley. Que sí se ha planteado, lo he dicho otras veces. Principalmente creo que los temas del empleo también, el tema de los permisos, la modernización del Estado, está bien en el proyecto. Y hay otros temas que no estoy tan de acuerdo. En el tema de la reintegración en particular, creo que
es mucho ruido para pocas nueces. Eso es mi punto sobre ese tema. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando yo comparo reintegrar con bajar el impuesto de primera categoría de 27 a 23, que yo estoy más de acuerdo en esa postura de hacer esa parte, ¿por qué se dice que eso es mejor que lo otro? ¿Por qué? Porque por un lado, cuando yo bajo de 27 a 23, se aumenta la liquidez de la empresa y eso permite que pueda haber más capital de trabajo y mayor actividad. Perfecto, ok. También tiene el tema de que cuando yo bajo de 27 a 23, el incentivo a retirar la plata de la empresa para y dejarla dentro y reinvertirla aumenta. ¿Por qué? Porque ahora voy a haber prepagado del impuesto de la persona final una menor cantidad del impuesto que le corresponde a nivel de la empresa. Por lo tanto, al retirar el dinero, se le va a hacer más costoso al dueño de la empresa retirar el dinero de la empresa porque va a tener que pagar un impuesto más alto. Y eso se aumenta cuando yo bajo el impuesto del 27 al 23. Ahora, con el caso de la reintegración, eso no pasa y es al contrario. Se aumenta el incentivo a retirar el dinero de la empresa. Por lo tanto, hay razones más técnicas por las cuales yo quiero separar lo que es la reintegración con lo que es el tema del bajar del 27 al 23, ¿ok? Eso es un punto. Ahora, respecto al tema que tú me preguntas, Cecilia, el tema de si yo quiero, si hay una cosa ideológica del gobierno a reducir el Estado, ¿qué duda cabe? Si es un gobierno bien de derecha, que ha planteado antes que creen un Estado más chico. Ahora, eso perfecto, lo puede plantear, pero estamos en un sistema democrático donde el simple hecho de tener la presidencia no permite hacer todos los cambios que uno quiere y uno tiene que ir al Congreso, donde hay otras fuerzas políticas, claro, donde hay que encontrar un acuerdo. Y aquí quiero ser bien claro también, yo creo que esta idea, en un grupo del gobierno, creo que tienen esta idea de reducir mucho el Estado, en términos más allá de la reducción necesaria por mayor eficiencia, que yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. De ir mucho más allá, hay un grupo dentro del Estado que está en esa postura. Ahora, no toda la derecha o no todo el sistema, los partidos que apoyan al gobierno están diciendo que el Estado se tiene que achicar a un mínimo. Yo escuché, por ejemplo, los temas de mucha gente de derecha diciendo cuando se cortaban algunos programas sociales, dijeron no, hay algunos programas sociales que son correctos y que hay que mantener. Entonces yo creo que ahí hay un tema más de discusión igual dentro del gobierno que ha empezado a generar estas tensiones que se han visto en la discusión pública. Raya para la suma, yo creo que obviamente que este gobierno, por ser más de derecha y con toda, tiene todo el derecho, si cree en un Estado mucho más chico que un gobierno de centro derecha, y eso está en lo correcto. Ahora la discusión del proyecto se hace con toda la ciudadanía. Y en el con toda la gente, con toda la fuerza que está en el Congreso. Claro, bueno, ahí veremos qué pasa, ¿no es cierto?, con si es que presentan indicaciones, si llegan, si el gobierno cede algunas demandas de la oposición para que se apruebe con más votos, ¿no es cierto?, no sea solamente por una diferencia mínima la idea de legislar. Eso está en curso, digamos, ¿no?, y va a continuar. Teniendo en cuenta que mañana ya es 1 de mayo, el otro tema que está en la palestra es el aumento del salario mínimo. Ya sabemos que no hubo acuerdo entre la CUT y el gobierno, ¿verdad? El gobierno propuso un reajuste de IPC de la inflación que va a ocurrir este año, que está en torno a un 4%. La CUT pedía un aumento del 18%, lógicamente, como siempre, más alto, y la idea es llegar a veces a un término medio. Pero no hubo acuerdo y esto va al Congreso a su discusión. Ahora, ¿qué dice la CUT, verdad? Hablaba de que solamente 23% les parece absolutamente poco, hablando de que el salario mínimo, el salario en general en Chile es bajo, que hay un salario de 650.000 pesos en promedio,
¿qué es más importante, si el costo laboral o los derechos sociales? ¿Para qué sirve el trabajo? Son algunas de los cuestionamientos desde la CUT. A ver, este es otro tema que a todos los gobiernos les toca siempre discutir, pero con las cifras del desempleo que se han conocido ayer y con la convicción que tienen las autoridades de que el costo del trabajo es cada vez más alto, ¿qué tan posible es llegar a algún acercamiento? ¿Qué crees tú, Cecilia? No, es que mira, para mí es súper relevante explicar este tema de la reintegración, porque es un tema bien técnico. Te vas al tema anterior, ya. Sí, es que lo veo súper importante. Primero, algunas precisiones. La reforma del 2014 sí dejó una brecha entre las pymes y las empresas grandes, que tributaban al 27 con sistema semi-integrado y las pymes tributaban al 25 con un sistema integrado. Igual había una brecha, no era tan grande como la que se creó después. Ahora, lo importante de reintegrar es que cuando uno reintegra el sistema, la tasa de primera categoría es simplemente un adelanto al impuesto global. Entonces la tasa de la pyme es irrelevante y lo que importa es la tasa del dueño de la pyme. Entonces, cuando uno reintegra el sistema, se resuelve esta tontera de la pyme, que el beneficio a la pyme, lo que importa es la tasa del socio. Por eso es importante reintegrar, porque es un sistema más justo, que cumple la equidad horizontal. Lo único que uno tendría que resolver, que ya es mucho más simple, es simplemente decir, bueno, la pyme va a tener una tasa reintegrada, lo que importa es la tasa del socio. ¿A qué tasa se calculan los PPM? Y claro, si la tasa es un 23, normalmente va a ser más alta que la de un... Y uno corrige eso, pero es muy importante reintegrar en pro de tener un sistema que cumpla la equidad horizontal. Este es un principio reconocido por la OCDE como un buen principio en un esquema tributario. Eso. Y respecto al salario mínimo, claro, efectivamente el pedido de la CUT está absolutamente arrancado. Ayer vimos las cifras súper preocupantes de desempleo. Y yo creo que el gobierno está haciendo una propuesta prudente, que es mantener el poder adquisitivo del salario mínimo después de varios años en que el salario mínimo se subió excesivamente. Ahora lo que corresponde es mantener el poder adquisitivo, y esa es la propuesta del gobierno. Está protegiendo al salario mínimo de lo que se espera va a ser la inflación este año, que incorpora el efecto de la guerra y el efecto del precio del petróleo. Entonces, a mí me parece que la propuesta es razonable, dada la situación que tenemos en el empleo y que efectivamente yo creo que ya es difícil dudar que el significativo aumento de costos laborales que hemos tenido por reducción de jornada, reforma de pensiones y aumento de salario mínimo está teniendo impacto en el mercado laboral. Para mí es muy evidente eso, y ahora tenemos que darle prioridad a la creación de puestos de trabajo, sobre todo con el tema del cambio tecnológico que estamos teniendo. A ver, Rodrigo Echecopar, ¿cómo lo ves tú? Solo para abordar un par de cosas que había planteado Cecilia antes. Primero planteó que en el gobierno pasado el crecimiento no fue prioridad. Y yo solo voy a recordar algunos datos y reformas. En el gobierno pasado se impulsaron las dos reformas más importantes de la última década en términos de crecimiento, que es la reforma de permisos y la reforma de pensiones, que va a aumentar el ahorro y por tanto va a tener efecto sobre la inversión. En cada uno de los años del gobierno pasado se creció por sobre las expectativas que habían en enero de ese año. Eso no sucedía desde el gobierno del presidente Piñera 1. Y en el PIB per cápita, que va a ser cada vez un indicador más relevante, porque como saben, la fuerza laboral está creciendo, va a empezar a crecer a un ritmo menor que lo que hacía los 90 o los 2000, se creció al doble del promedio de las dos administraciones anteriores. Y cuando planteaba que el crecimiento del gasto solamente había sido burocracia, ¿saben cuál fue el principal aumento del gasto durante la administración anterior? Pensiones y PGU. De los 100 pesos que haya aumentado todo el gasto durante el gobierno anterior, un 33% fue a pensión y a PGU. Y el segundo, salud, 24%. Entonces fue un gasto súper enfocado en las principales prioridades de las personas. Ahora, lo que sí estoy muy de acuerdo es que hay que recuperar la sostenibilidad fiscal. Eso es un desafío de largo plazo que el país tiene que tener en el centro. Y ahí mi impresión es que tenemos un desafío de ingresos. Cuando uno compara el Estado chileno con otros estados, es un estado relativamente pequeño. Hoy día el estado completo, el central más municipios, gasta del orden del 27% del PIB.
El promedio de las economías emergentes, que podría ser medianamente parecido a nosotros, es 32%. Y las economías avanzadas, 41%. O sea, un poco lo que decía Rafael. En la medida en que van creciendo las economías, van avanzando, el Estado, en vez de ser más chico, en general crece porque provee otros servicios o bienes públicos. Y ahí es donde... si nosotros estamos de acuerdo, y yo creo que en este panel vamos a estar absolutamente de acuerdo, en que tenemos un desafío de crecimiento, eso va a ayudar evidentemente en el empleo, eso va a ayudar en nuestra sostenibilidad fiscal. El desafío central es cómo recuperamos o aceleramos aún más nuestra capacidad de crecimiento. Ahí es donde mi postura es, mi impresión es que abordar esto exclusivamente desde una perspectiva de rebaja de impuestos es una mirada más ideológica. En octubre del año pasado, el Instituto de Directores de Chile hace un estudio en donde entrevistan y encuestan a más de 400 directores y gerentes de empresas chilenas del más alto nivel. ¿Saben cuál era lo que ellos planteaban que era la principal preocupación que ellos veían para el crecimiento económico futuro? 18%, 19% los permisos y la burocracia. 18% seguridad. 13% incertidumbre regulatoria, 6% educación y capacitación. ¿Saben cuál fue el porcentaje de personas que mencionó reducir impuestos? 0,4%. Fue el último punto en cuanto a la prioridad. Entonces yo no digo que en el proyecto de reconstrucción no haya nadie, o de reforma tributaria no haya nada que rescatar. Mi impresión es que tenemos que seguir conversando sobre el tema de permisos. Se hizo una súper potente ley en la administración anterior, pero se puede mejorar aún más el sistema de autorizaciones sectoriales, se puede revisar también los medioambientales, quizás reducir una adenda, dar más certeza a los inversionistas una vez que reciben el permiso ambiental. Pero eso, tengamos esa conversación, demos un debate en donde nos aseguremos que sin rebajar los estándares somos capaces de modernizar el Estado y mejorar la burocracia. Rodrigo, respecto al salario mínimo, la CUT pregunta, ¿es el mercado el que debería fijar el salario? A propósito... O sea, la razón por la que existe un salario mínimo es porque, en principio, la teoría es que los trabajadores por sí mismos o cuando tienen dificultad de organizarse en sindicatos no son capaces de tener un poder negociador lo suficientemente grande para poder tomar una parte de los ingresos o las rentas Pero a propósito del costo laboral, de lo que significa el costo, ¿no es cierto? Y que por eso hay desempleo, ellos se preguntan, bueno, pero, o sea, esa costa del salario de los trabajadores, el problema de la marcha de la economía, el crecimiento, en fin, o es el mercado el que tiene que fijar el salario, esa pregunta es de fondo, encuentro. Sí. En cortito, febrero Rodrigo. De este año, el BID sacó un estudio que fue mandatado por ley la última vez que se aprobó el salario mínimo para estudiar los efectos del salario mínimo sobre la creación de empleo. La ventaja de este estudio fue que, partiendo de mucho de lo que había hecho el Banco Central inicialmente, abordó muchas de las críticas académicas que se le habían hecho al estudio. El BID dice que el desempleo no es culpa del salario. Y lo que planteaban es que encontraran un impacto solamente en comunas que tenían mayor prevalencia del salario mínimo, pero era un efecto acotado. Ellos calculaban del orden de 3% de la creación de empleo. Eso es que no es relevante. Evidentemente es relevante para ese 3% de personas. Claro. Pero para una sector muy grande de la sociedad que gana el salario mínimo o cercano al salario mínimo, que hoy día están viendo que el dejar de usar el MEPCO y el posible impacto que va a tener la inflación puede afectar sus remuneraciones, evidentemente es una señal, Rodrigo, que digamos, mira, nosotros no vamos a abordar el tema del salario mínimo, sino que lo vamos a mantener tal como está. A ver, breve, por favor, que se nos va terminando el tiempo, sobre esta pregunta que hace la CUT. ¿Es el mercado el que tiene que regular el salario mínimo? Lo estoy haciendo muy simplificado. Rafael Berguán, cortito, por favor. No, vamos a tener salario mínimo en Chile como lo tenemos en todos los países del mundo hasta donde sé el próximo año y hacia adelante. A mí mira, el salario mínimo en los últimos 5 años ha crecido en términos nominales más del 50%. Y es verdad, y aquí es donde a veces hay que tener cuidado con los números promedios, los números agregados. En las empresas grandes en Chile, que explican una parte muy importante de la actividad,
y también una parte importante del empleo, cerca de la mitad, en esas empresas el salario mínimo no es relevante en general. Hay que ver qué pasa con la subcontratación, pero no es relevante en general porque el salario mínimo es más prevalente en el mundo de las pequeñas empresas y algo de las medianas. Por lo tanto, hay que ver cómo afecta a ese grupo de empresas. Ajá. Dicho eso, a mí me parece importante, más allá de la discusión que, como tú dijiste, Cecilia, se da todos los años entre el gobierno de turno y la CUT, que tengamos claro, ayer salieron las cifras de empleo, lo decía creo Cecilia, lo decía Cecilia, y las cifras de empleo que salieron ayer son preocupantes. Es un tema circunstancial, un tema coyuntural, venimos saliendo del verano, hay un problema de ciclo, hay un problema de crisis internacional que genera incertidumbre, pero también hay un problema estructural a propósito de todos los cambios tecnológicos. O sea, pero el desempleo y ahí quiero mencionar solo dos cosas, antes que me cortes. Sí. Ayer se ratificó y se exacerbó la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres. Así es. Mientras los hombres están en torno al 8, 8,1, las mujeres están en 10. Y se exacerbó también el problema de informalidad según la medida del INE, en términos de que hay casi un 27% de las personas en el mercado laboral chileno que no participan de manera formal en con todas las implicancias que eso tiene para trayectorias de trabajo y creación. Así que a mí me parece que este tema, más allá del salario mínimo, el tema laboral, es quizás el tema, junto con productividad, que tiene que asumir Chile en serio durante los próximos años. Ahora, ¿sabían ustedes que para una familia de 4 personas que no arriendan, la línea de pobreza está fijada en 650.000 pesos? Así es, que por debajo, por arriba del salario mínimo. Muy poquito por arriba del salario, claro, por arriba del salario mínimo, a eso voy. Entonces, es uno de los argumentos que usa la CUT, por ejemplo, para defender su pretensión de aumento del salario mínimo, es decir, que el salario mínimo todavía es muy bajo en Chile. Alejandro Mico, última frase para cerrar ya el primer café. Creo que el tema del salario mínimo tiene que existir siempre. Ahora el tema, ¿cuál es el nivel? Me da la impresión de que Chile, con los aumentos que ha tenido en el último tiempo, con la rebaja de horas, estamos en el nivel arriba, bien en promedio arriba de la OCDE en términos del salario mínimo con respecto al salario mediano. Creo que seguir utilizando el instrumento del salario mínimo para subir los ingresos de las personas de más abajo ya no da más y genera estas presiones en el desempleo, que tienen el impacto principalmente en la gente de menores recursos, que quedan cesantes, como lo acaba de decir mi colega. Entonces, ese tema es complejo. Yo creo que en ese punto el proyecto de ley tiene cosas positivas en esa área que favorece el empleo, trata de formalizar más, que es otro problema. Y el tema del desempleo y del empleo tiene que ser un tema súper relevante, y en eso estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi colega Rafael, en términos que es un tema muy preocupante. Es muy preocupante que las mujeres tengan una tasa de desempleo más alta que el hombre. Por supuesto, y eso hay que verlo, y hay que ver política. El tema de la capacitación, yo estoy de acuerdo que el CENSE no funciona bien y hay que reformarlo, pero no dejar nada de capacitación, metiendo el tema de capacitación que salió un poco en la última lecha. Lo veo complejo, hay que hacer una modernización. El presidente Piñera había mandado un proyecto que tenía recomendaciones de la Comisión de la Reñaga para mejorar eso. Yo creo que ese es el camino a seguir para tener una mejor capacitación. Eliminarla al 100% me parece un poco extremo. Hay que mejorarla, qué duda cabe. Y esto con una reforma compleja, y que yo creo que el ministro Grau la puede hacer perfectamente. Pero, Alejandro, mejor sistema de capacitación. Solo una frase, ¿qué respondería a quienes se hacen la pregunta? ¿Cómo es posible que en una familia de 4 personas la línea de la pobreza no arrendatario sea 656.000 pesos? Sí, y ahora, mira, te lo puedo decir técnicamente, en promedio en el hogar chileno trabaja 1,2 personas más o menos. Entonces hay que multiplicar el salario. Claro, es como que entonces siquiera, yo estoy de acuerdo, el salario mínimo, hay un problema de pobreza en Chile, y yo estoy de acuerdo, y que el salario mínimo al final del día, yo quisiera mejorar la productividad del país. Qué duda cabe, y eso no es como, me pones una pregunta como que es, oye, ¿tú quieres que la gente viva con 100.000 pesos? No, pero es, ¿cómo lo hacemos para que esto funcione? Y esa es la pregunta que es más compleja. Si yo puedo estar muy de acuerdo, es súper importante, por ejemplo, si yo subo de 1,2 a 1,3 las personas que trabajan en el hogar promedio, y eso significa que más mujeres pueden acceder al mercado laboral, que tengan sala cuna para poder ir a trabajar.
eso, claro, ya no son los 500.000 el salario mínimo y el 50.000, sino que son 2 salarios mínimos, son 1.100.000. Eso es, ¿qué política ayuda más a hacer que la gente pueda tener una vida más digna? Estoy de acuerdo contigo, yo no podría vivir con el salario mínimo en mi casa. Yo eso, bueno, ¿para qué te lo digo? Pero bueno, ¿cómo lo hacemos para que todos podamos salir de ahí? Ese es el tema. Es el tema eterno. El eterno, pero no es fácil, tema. Porque uno... No, por supuesto que no es fácil. Subo el salario mucho, sube el desempleo, un poco lo mismo acabamos de decir en los más pobres. Pero claro, hay que preocuparse de ellos y claro, y ahí está la discusión. La política pública para mí tiene que estar centrada en los más pobres. ¿Qué duda cabe? Se nos termina el primer café de hoy. Mañana, 1 de mayo, feriado, Día del Trabajador, de la Trabajadora. Por eso estábamos hablando de este tema también. Alejandro Mico, Cecilia Cifuentes, Rodrigo Echecopar, Rafael Berguán. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Que estén bien. Chao a todos. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.